Quiero que vayamos, hermano. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4. ¿Ven? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 6, 4. Dice: y salió otro caballo rojo, al que estaba montado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para que se matasen unos a otros. Y le fue dada una gran espada. ¿Ven? El tema de hoy, mis hermanos, vamos a llamarlo, de pronto viene siendo una secuencia de enseñanzas, de parte del Señor. Lo vamos a llamar los escenarios predilectos del enemigo. Escenarios predilectos del enemigo. Y hoy vamos a hablar del primero de ellos, hermano, que es la guerra. La guerra como escenario predilecto del diablo, del enemigo. Amén. La guerra. Entonces, básicamente, ¿qué es la guerra, hermano? La guerra tiene dos ítems descriptivos. Podemos hablar de guerra cuando vemos una confrontación entre países, entre naciones. Amén. Se levantan naciones con propósitos, con pretensiones que chocan unas con otras. Y es tan fuerte la disensión que tiene que recurrir a un recurso brutal y terrible como la guerra. Guerra entre países, guerra entre naciones, por fronteras, por recursos, por cuestiones, por rompimientos diplomáticos, por rompimientos de relaciones. Por muchas razones pueden haber guerras, por xenofobia, o todos los elementos, todos estos elementos en un solo escenario. ¿Sí? Podemos verlo a través de toda la historia, ¿no? Las guerras a través de los órdenes mundiales, en Europa, en Asia, en África, confrontaciones entre países, entre razas, entre naciones, entre tribus, entre religiones. Siempre ha habido confrontación. Y también podemos hablar de guerra a nivel individual, amén. Podemos hablar de guerra a nivel de personas, pero básicamente con la misma dinámica, ¿no? Propósitos que se chocan, pretensiones, codicias, ¿sí? Cosas que con competencia entre unos y otros por una misma situación, confrontaciones de ideas, ¿sí? Muchas cosas pueden llevar a que personas vayan al choque bélico. Y ese es un escenario donde el enemigo le gusta moverse, donde al enemigo le gusta andar con destrucción. La palabra de Dios nos enseña que las obras de Satanás son matar, robar y destruir. A él le gusta la destrucción, a él le gusta el homicidio, a él le gustan las guerras. Y sus ejércitos, que son los demonios, actúan en medio de todo eso. Demonios de muerte, de devastación, de destrucción, de usurpación, demonios que arrasan con las economías, que arrasan con las ciudades, que arrasan con las vidas de las personas. Y la guerra particularmente es un escenario donde al enemigo le gusta moverse porque, ¿por qué? Porque uno de los propósitos del enemigo es hacer que las almas se pierdan, hacer que las personas se pierdan. Y la guerra particularmente atenta contra principios y mandamientos de Dios muy trascendentales, muy de los más destacados, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, la palabra dice que en uno de sus 10 mandamientos no matarás. Y la guerra particularmente es un escenario donde se ha empeñado el hombre, las naciones, los ejércitos, en producir muerte, bombas, armas, vehículos bélicos, helicópteros, aviones, tanques de guerra, armas de infantería, ¿sí? Artillería, que producen devastación, armas de destrucción masiva, armas químicas, armas biológicas, armas nucleares, que producen decenas y hasta cientos de miles de muertes. Y durante toda la historia el hombre ha estado desarrollándose en esa área. Ahora, aquí quiero hacer alusión a un libro que se llama el libro de Enoc, un libro que no está incluido en el canon bíblico, pero es un libro muy respetado por los apóstoles. Sí, Judas, el apóstol, menciona en su carta el libro de Enoc, también hace mención a ella el apóstol Pedro. O sea, es un libro respetado. Y usted va y lo lee y de verdad hace revelaciones, descripciones que le ayudan a uno a entender un poco más las dinámicas entre los hombres y Dios, entender, por ejemplo, la segunda rebelión que está en Apocalipsis 6, pero que no tiene una descripción mayor. Allí en el libro de Enoc lo está descifrando. Y además toda esa experiencia que tiene Enoc presentándose delante del trono de Dios, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, en ese libro, cuando se habla acerca de la rebelión de Génesis 6, describe que hay esos ángeles caídos traen una ciencia muy superior a la del hombre y empieza a impartir una serie de conocimientos que era propio de seres angelicales que fueron instruidos por Dios. Entonces hay uno de esos ángeles, esos seres caídos, que le enseña al hombre a fabricar armas para destruirse unos a otros. O sea, básicamente este rebelde o esta rebelión le enseña al hombre a desarrollarse, a avanzar en la construcción de armas que produzcan la muerte a otras personas. Y volviendo al punto de la guerra como tal, de la confrontación, es un escenario donde, como se violenta notoriamente el mandamiento de no matar, básicamente lo que están haciendo los soldados o los ejércitos destruyéndose unos a otros es incumpliendo notoriamente con ese mandato. Lo que quiere decir, hermano, que la guerra es un lugar donde la mayoría de personas que mueren en esas guerras, por el contexto en el que se desarrollan, eso lo lleva a pensar que las personas que están produciendo ese tipo de cosas van al infierno. Por eso, en muchos lugares, personas cristianas u otras que tienen conceptos muy contrarios a la guerra, utilizan un derecho, utilizan un derecho fundamental que se conoce como la objeción de conciencia. Entonces, cristianos en el mundo que son prácticamente que obligados a enlistarse, utilizan este mecanismo para decir: yo no voy a la guerra porque yo no voy a incumplir el mandamiento que Dios me ha dado. Entonces utilizan la objeción de conciencia para ir en contra de esas políticas de muerte. Y otros optan por ir a la guerra, pero no en función de matar unos a otros, sino en función de hombres de Dios que oran por las personas que están en medio de la guerra, por los heridos, por los padecientes y por las personas que están allí en estado prácticamente muerte, ¿sí? Oran por ellos y Dios los utiliza para que sus almas, a pesar de todo lo que han hecho ellos, sus almas por medio del arrepentimiento se salven, amén. Porque Dios suele utilizar todos los escenarios para cumplir su propósito, ¿correcto? Entonces,
Por eso al enemigo le gusta la guerra. Al enemigo le gusta la guerra y le gusta que el hombre entre en esa guerra. Ahora, una guerra, ¿cómo comienza, hermano? Una guerra comienza desde la discordia. Una guerra comienza desde la diferencia ideológica, de la diferencia de conceptos, desde la diferencia política, desde la diferencia de pensamientos. Allí comienza la guerra. Cuando esos pensamientos se vuelven irreconciliables, cuando esos pensamientos se vuelven de alguna forma elementos disociativos, allí comienza la guerra. Entonces quiero que miremos el libro del apóstol Santiago, hermano. Santiago 4. Miren lo que dice, ahí más atrásito, Santiago 4, 1 dice, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener? ¿Combatís y hacéis guerra? ¿No tenéis porque no pedís? ¿Pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites? Entonces, y dice también en el versículo 4, dice, gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El apóstol Santiago, a través de esta palabra, nos está enseñando el génesis de la guerra, el génesis de los conflictos, el génesis de las disociaciones, el génesis de los problemas entre los hombres, problemas que parten de asuntos individuales, pero se pueden volver asuntos entre familias, pero se pueden volver asuntos entre comunidades, pero se pueden volver asuntos entre países, hasta desembocar en cosas que ya hemos vivido, la humanidad ha vivido, como las guerras mundiales. A mí me causa curiosidad que muchos jóvenes de hoy, por todas estas cosas que han pasado, entre otras cosas la pandemia, hacen afirmaciones como que este siglo es el peor siglo de la historia. Pero si usted estudia un poquito de historia, a través de las eras, de los imperios, a través de los tiempos, los siglos se han caracterizado por ser supremamente violentos. Pero si hay un siglo donde la violencia se recrudeció, donde el nivel de maldad, donde el nivel de desangre, de derramamiento de sangre se elevó potencialmente, fue el siglo XX. El siglo XX contempló dos grandes conflictos, como la Primera Guerra Mundial y también como la Segunda Guerra Mundial, que para muchos es el mismo conflicto, pero que tuvo más o menos 20, 21 años de armisticio. ¿Y cómo se desembocó a eso? Usted va y mira el siglo XIX y emergió y hubo un surgimiento de lo que se conoce como los nacionalismos. El nacionalismo es una ideología retórica, hermano, donde uno se considera superior, donde una nación se considera superior a otra. O sea, cada nación, en Europa especialmente, bueno, en otros países del mundo también se desarrollaron imperialismos, nacionalismos, donde se asumía que uno, por ser de un país o de un imperio, era mejor que otro y que los otros son indignos. Y básicamente póngase a pensar a nivel individual la guerra, cómo surge, los conflictos y los pleitos, cómo surgen. Cuando yo creo que yo soy superior a otro, cuando yo creo que yo soy merecedor de una cosa por encima de otro, cuando yo creo que mi pensamiento está por encima de otro, que mi religión está por encima de otra,
y empiezo a elevar eso al área de la violencia, del fanatismo, del extremismo. Allí las guerras afloran. Entonces, todos estos individualismos, estos narcisismos, estos nacionalismos, patrioterismos, fueron emergiendo hasta a un punto en que chocaron franceses, alemanes, rusos, norteamericanos, británicos, japoneses, chinos, indios, africanos, musulmanes, católicos, protestantes, empezaron a chocar hasta llevar esto a una confrontación mundial que arrojó decenas de millones de muertes, campos de muerte donde las peores brutalidades, los peores crímenes, los peores escenarios de destrucción, uno los puede contemplar, están en material fílmico, porque eso fue grabado, la guerra de las trincheras, la guerra química, los bombardeos sobre las ciudades, las tomas de los países, las guerras entre tanques, bombardeos aéreos, confrontaciones aéreas, guerras en el mar, en el Pacífico, en Europa, en el norte de África, en Medio Oriente, en China, en Japón. Guerra por la mayor cantidad de lugares de la Tierra. Guerra submarina. Y hemos contemplado, hermano, ese nivel de devastación, nivel predilecto para el enemigo, porque eso es lo que le gusta a él, la destrucción. Él es un ser de destrucción. Él es un ser de devastación. Ese es su nicho, ese es su ecosistema. Entonces, el apóstol Santiago está diciendo, ¿dónde surge esto? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, no surgen de vuestras pasiones, de vuestras pasiones. ¿Qué son las pasiones? Son las emociones exacerbadas, son los acaloramientos, las efervescencias emocionales de las personas. Entonces póngase usted a pensar, ¿dónde comienza todo esto? Usted mira el libro de Génesis, ¿sí? ¿Dónde comienza todo? Todo comienza desde Edén. Cuando usted estudia el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre y le da ese atributo de ser el mayordomo, de Edén, encargado de cuidar, encargado de dar el nombre a todos los animales y cuidar el huerto. Primero aparece el hombre y después Dios le da una compañera. ¿Por qué Dios no le da una compañera inmediatamente a Adán? Porque Adán tiene que estar preparado para algo como el matrimonio. O sea, ¿a qué me refiero? La vida, tal como Dios la diseñó, es algo que tiene momentos, es algo que tiene etapas, algo que tiene fases. ¿Sí? Una de las cosas que lo lleva a uno al pleito, a la efervescencia, al conflicto pasional y emocional, es tratar de pasar las líneas de los momentos. Póngase a pensar, mediten esto. ¿Por qué los matrimonios fracasan tanto? Usted puede decir, no, antes duraban más, pero antes duraban más porque la gente aguantaba más y porque los contextos sociales sancionaban, señalaban y condenaban el fracaso matrimonial. Pero los matrimonios eran de aguante. Lo que pasa es que ahora la gente es capaz de decir, yo no soporto un matrimonio. La gente dice, esto no funcionó, lo cual no quiere decir que esté bien. Pero, ¿por qué fracasan los matrimonios? Los matrimonios fracasan por dos razones. Porque las personas se casan mal preparadas. Y segundo, porque en medio de esa figura y de esa institución no está Dios. A pesar de que Dios creó el matrimonio, lo más notorio es que hoy Dios no está en la mayoría de matrimonios, no
las puertas para Dios no están abiertas en los matrimonios. Por eso se fracasa. Pero volviendo a Edén, ¿cómo surge el conflicto? Surge el conflicto porque en el mismo Edén comienza el fracaso del matrimonio. Dios le da una compañera a Adán y dice la palabra que pasado el tiempo aparece en el huerto una serpiente. O sea, el enemigo, el diablo, toma la forma de una serpiente o se mete en el cuerpo de una serpiente y comienza a hablarle a Eva. Y en ese ejercicio de conversación salen a la luz deficiencias de conocimiento en la vida de Eva. ¿Sí? Ahora, el enemigo habla cuando el matrimonio está en crisis. El distanciamiento que hay entre Adán y Eva me habla de una crisis. Cierta ignorancia, cierto desconocimiento de lo que Dios encargó, que le correspondía enseñarlo a Adán, a su esposa. Cierto desconocimiento de ella me habla de que esa función sacerdotal no la cumplió como Dios le había mandado a Adán, no lo cumplió. De eso se aprovecha el enemigo y comienza a actuar de forma que haya una división entre ellos o una acentuación en la división entre ellos. ¿Por qué no se le acerca a Adán? Porque sabía que con Adán era más difícil, que la fragilidad estaba en atacar a Eva. Ahí va a encontrar la fragilidad, la mayor debilidad. No tanto por Eva. Claro, ella tiene su dosis de culpabilidad, pero tiene que ver también con que Adán no hizo lo que tenía que hacer, porque había un rompimiento que viene a ser ampliado por el enemigo. Amén. Y comienza a utilizar la mentira, el engaño, ese engaño de que con que Dios no quieren que coman de ningún árbol, le dice. Ella dice, no, podemos comer de los árboles, pero de ese árbol que está en medio del huerto, o sea, ella no sabía el nombre, no podemos ni tocarlo ni comerlo. Ya ella tenía allí un desconocimiento. Primero, no sabía el nombre del árbol. Segundo, ella dijo que no se podía ni tocar ni se podía comer de su fruto. Cuando Dios le dijo a Adán que simplemente no se podía comer del fruto. Y ahí comienza una situación bien complicada que termina con la destitución de ellos de Edén. Nacen dos hijos, uno se llama Caín, otro se llama Abel. Caín es el mayor, Abel es el menor. Y comienzan a surgir una serie de conflictos entre ellos, potenciado, desarrollado, conjugado desde el corazón de Caín, que empieza a ver con recelo, que empieza a ver con envidia. Fíjese aquí cómo comienza a emerger un desborde pasional, ¿sí? Envidia, codicia, pecado, competencia, que además es acentuado porque en el libro de Génesis nos enseña la palabra que Abel agradó más a Dios. O sea, esa bendición de Dios, ese agrado, esa gracia que él despertó en Dios, acentuó, hizo más potente el sentimiento de maldad que Caín tenía hacia su hermano, que termina catastróficamente con el homicidio de su hermano. Lo mata, Dios le demanda esto, él niega esto. Y viene toda una maldición y una consecuencia del pecado en Caín que queda allí para la posteridad. Como desde los mismos inicios la guerra se vio y la guerra se ha encargado de marcar, de delinear la historia de la humanidad. Todos los años dentro de conflictos, ¿sí? Entonces, yo nací en el año 78, en plena Guerra Fría. ¿Qué era la Guerra Fría? Una guerra no convencional, o sea, no una guerra como la vimos en la Segunda Guerra, la Primera Guerra, sino una guerra de tecnología, una guerra de espionaje,
una guerra tras bambalinas, una guerra no filmada, una guerra fuera de los escenarios normales de una confrontación, una guerra económica entre las dos potencias que quedaron más grandes después de la Segunda Guerra Mundial, que eran los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Sí? Y en medio de todo eso hubo conflictos como el de Corea, conflictos como el de Indochina, Vietnam, crisis nuclear, acuérdense la crisis de los misiles en los 60s, estados dictatoriales, por un lado, patrocinados por los Estados Unidos, que patrocinó militares de derecha para contrarrestar movimientos guerrilleros y comunistas, y por otro lado la Unión Soviética patrocinando dictadores comunistas en algunos lugares del mundo para destruir todo lo que tuviera que ver con capitalismo y con estilo de vida occidental. En Camboya, en Laos, en Indochina se multiplicaron mucho, y hubo también confrontaciones a nivel guerrillero y de dictadores en África, en Latinoamérica. Por un lado, Cuba, con un dictador comunista, por otro lado, dictadores de derecha en países latinoamericanos. La Guerra Fría fue eso, y también eso arrojó una enorme destrucción. Entonces, allí se nace, y a través de todos esos años uno ve cada año conflicto en Palestina, en Medio Oriente, conflicto en el norte de África. ¿Sí? En los años 90 aparece un conflicto terrible, como la guerra, la guerra en Yugoslavia, un país que había sido unificado, o sea, razas que habían sido unificadas en un solo territorio, serbios, eslovenos, croatas, bosnios, musulmanes. Y hubo un momento que esa bomba de tiempo explotó, cuando las naciones quisieron separarse y de independizarse de Yugoslavia, la guerra de Yugoslavia, la guerra de Kosovo, ¿sí? Conflictos en Somalia, conflictos en Liberia, ¿sí? Conflictos en toda la tierra. Se escuchaba de conflictos y de rumores de conflictos. Allí se cumple lo que la palabra está escrito, de que oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahora, la palabra nos enseña que este es un escenario predilecto del enemigo, pero también hay que entender que Dios ha permitido esto para que se cumplan las cosas que van a desencadenar en la aparición del Cristo de la gloria. Algunos podrán pensar, entonces Dios fue el causante de esto. No. Como expliqué la enseñanza pasada, Dios ha delineado causas y efectos de nuestras decisiones y de los comportamientos de los hombres. Entonces, el apóstol Santiago está explicando que las guerras no provienen de Dios. Las guerras provienen de conflictos pasionales entre los hombres, y eso tiene consecuencias, y son las consecuencias las que Dios permite que ocurran, porque además Dios no puede negarse en sus causas y en sus efectos. Dios deja normas y leyes que tendrán un beneficio si uno las cumple, pero tendrán una sanción si se incumplen. Dios, dice la palabra, que es el Dios de paz. Su ideal, su plan es la paz. Por eso un día todo lo que tiene que ver con guerras, con conflictos, todo lo que tiene que ver con disensiones, todo lo que tiene que ver con enemistades, un día va a desaparecer. Dios juzgará a cada quien conforme a lo que haya decidido, y Él conformará un reino eterno donde reinará la paz. Reinará la paz, entre otras cosas, porque los enemigos del Señor serán completamente sancionados y condenados en el lago de fuego y azufre después del milenio, y con la destrucción de todos sus adversarios. ¿Amén? Está escrito. Entonces, el apóstol Santiago dice entonces que surgen estas guerras y pleitos por las pasiones que combatimos en nuestros miembros, o sea, en la carne. Dios es espíritu,
y él quiere la preponderancia del espíritu. O sea que el destino de la paz está en la vida espiritual con Dios. Cabe aclarar, no es simplemente una vida espiritual, sino una vida espiritual con Dios. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, Dios nos ha dado la capacidad de ser reconciliadores, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación a nosotros, su iglesia, para que nosotros seamos como redes, como lazos que Dios utiliza para que los hombres se reconcilien con Él. Es su deseo. El deseo del hombre no es contender con el deseo de Dios no es contender con el hombre por siempre. La palabra lo dice. Yo no quiero contender con el hombre por siempre. Por eso extiende la paz. El que se levanta contra Dios es el hombre. El que se rebela contra Dios es el hombre. El que blasfema contra Dios es el hombre. El que lo señala, el que quiere conflicto con Dios es el hombre. Lo que pasa es que pelear con Dios no es solamente un ejercicio de obstinación, de rebelión, sino un acto de estupidez, porque ¿quién puede contra Dios? Si el hombre le tiene miedo al diablo, que se desencadena todos estos escenarios destructivos, se aprovecha de ello, ¿cómo será el asunto con Dios que el diablo le teme a Dios? Le tiene miedo a Dios. El diablo tiembla cuando ve a Dios. Amén. El diablo tiembla cuando ve a Dios. Ahora, ¿cómo será el conflicto entre los hombres y Dios? Está escrito que Dios aplastará a todos sus adversarios cuando venga la batalla del Armagedón. La palabra dice que los niveles de sangre serán terriblemente grandes, de la destrucción que Dios ocasionará contra los hombres que no se reconciliaron con Él. Y después del milenio vendrá una batalla definitiva donde Dios aplastará nuevamente a todos sus enemigos y vendrá una segunda resurrección que es para condenación. La primera resurrección es para salvación. La segunda resurrección es para condenación. ¿Ven? Condenación. ¿Sí? La primera resurrección es para aquellos que hayamos seguido al Señor. Pasaremos por el tribunal de Cristo y se nos asignarán lugares en el cielo. La segunda resurrección es para condenación, para culminar la labor de justicia de Dios, para definitivamente darle a cada quien lo que se merece, conforme a la palabra. Amén. Entonces hay pleitos y guerras entre los hombres por las pasiones. Estas pasiones, ¿cómo se alimentan? Se alimentan por la codicia. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres se enfrentan? Porque uno quiere preponderar sobre el otro. Amén. Quiere imponer su pensamiento. Quiere quedarse con algo que él considera que es suyo. Llámese la razón, llámese recursos naturales, llámese territorio, llámese personas. Hay guerras por personas, por territorios, por botines. Hay guerras por obstinación, hay guerras para imponer pensamientos e ideologías políticas, para imponer religiones. Pero todo tiene que ver con la codicia. ¿Sí? La codicia del poder y todo lo que el poder tiene añadido, porque algunos dicen, no, lo que yo quiero es poder, más no dinero. El poder y el dinero están asociados. La violencia, el poder, el dinero están asociados. La palabra de Dios dice, no podéis servir a dos señores. Está el Rey de Paz, que es Dios. Y dice la palabra, no podéis servir a dos señores. El otro señor se llama el dinero, el poder, lo que el hombre codicia, lo que el mundo ofrece. Por eso el apóstol Santiago dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener. Cuando la palabra menciona esto es, la guerra, ¿qué resultado arroja? ¿Podrá el hombre a través de la guerra llegar a la paz? ¿Podrá el hombre a través de la guerra tener satisfacción, sentirse satisfecho? Cuando hay codicia, hermano, el hombre no se detiene.
quiere esto, después mira lo otro, quiere añadirlo a eso, después quiere algo más, después quiere esto, después quiere... Su visión es de un imperio de la codicia, de un imperio del poder, del aplastamiento del otro, del sometimiento del otro. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Dice, combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros placeres. O sea, es una confrontación de placeres, de deseos. Si uno mira la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias enfrentándose unas a otras, la Unión Soviética queriendo imponer un modelo económico de pensamiento ateo además, una Alemania queriendo imponer una supremacía de raza, un modelo económico nacionalsocialista, una visión de Estado bélico, de Estado militar. Está, por otro lado, la Gran Bretaña liberal, ¿sí? Está el Estados Unidos con un modelo muy similar al de Gran Bretaña. Y todos queriendo imponer lo suyo. Un conflicto de placeres, un conflicto de deseos, un conflicto de visiones que contrastan. Eso es lo que produce, eso es lo que se desata en la guerra. Y el diablo se aprovecha de eso para ocasionar muerte, para ocasionar destrucción, para llevar personas al infierno. O sea que el enemigo termina colocando sus alfiles o convirtiéndose en el titiritero de estas marionetas que son los gobernantes de turno. Y mire cuánta destrucción se ocasiona. ¿Sí? Dice, y dice la palabra, se pide y no se recibe. ¿Qué quiere decir esto? Quiero explicarlo. En la vida hay dos formas de recibir las cosas. Una, teniendo a Dios como proveedor. O sea, cuando uno sigue a Dios, uno entiende que Él es mi proveedor, mi defensor, mi sanador, mi sustento, mi consuelo, es Él. Y las cosas que yo necesito en esta tierra, y también a nivel de espiritual, yo tengo que determinar que Él es el que me las va a dar. Cuando la palabra dice que se pide y no se recibe, porque se pide mal, estamos hablando de la gente que quiere tener cosas, pero que no recurre a Dios para obtenerlas. ¿Por qué? Porque para obtenerlas de Dios tiene que haber una reconciliación con Dios. Entonces, si no es Dios el que está proporcionando esto, entonces, ¿quién es el que los da? Yo quiero que usted entienda, mi querido hermano, que el diablo, con tal de llevar a los seres humanos a un escenario de destrucción, de perdición, de devastación, es capaz de proporcionar una gran cantidad de cosas. Y usted lo puede mirar a través del momento en el que el enemigo tienta al Señor. Le ofrece poder militar, político, ¿sí? Poder económico le ofrece. Las naciones de la tierra se las ofrece. Poder espiritual también le ofrece. Cuando le dice que se tire desde la parte alta del templo para que los ángeles lo recojan. Cuando también le dice que convierta esa piedra en pan. Está ofreciendo poder. O sea, cuando el enemigo dice estas cosas, es porque parte del hecho de que él las puede proporcionar. Una tentación no es tentación desde el espejismo. Una tentación no es tentación desde lo que no es real. Una tentación es tentación porque ahí está. ¿Sí? Como cuando el médico le dice a usted, no puede comer más chocolate. ¿Sí? A usted no lo va a tentar la foto de un chocolate. No lo va a tentar el video de un chocolate. O una imaginación del chocolate. A usted lo va a tentar el chocolate allí puesto. Cuando el enemigo ofrece esto en la tentación al Señor es porque lo tiene. O sea, Él tiene capacidad de ofrecer países, imperios, poder militar, poder económico, a nivel global, a nivel macro, pero también a nivel individual. O sea, ¿el diablo puede dar una casa maravillosa con piscina? Sí. ¿El diablo puede dar una empresa? Sí, la puede dar. ¿El diablo puede dar millones de dólares? Claro que lo puede hacer. ¿El diablo puede dar mujeres? Sí. ¿El diablo puede dar poder? Sí.
porque lo que él quiere es que el hombre se pierda. Ahora, cuando el enemigo comienza a ser como el Dios de este mundo, comienza a darle a unos una cosa, a otros otra cosa, a otros otra cosa. Este tipo de suministros llega un momento en que ese tipo de mini reinos individuales de los hombres comienzan a chocar, se enfrentan, porque eso es lo que quiere el enemigo, proveerle a los miembros de este mundo, a los hijos de este mundo, a los hijos de él, proveerle cosas para que llegue un momento en el que teniendo esas cosas se confronten, y lo vemos a nivel individual, pero también a nivel macro. El diablo fue preparando cada nación, a una le dio tal cosa, a una le dio otra cosa, ejércitos, poder económico, y un día se enfrentaron todos. Dios nos da cosas a su pueblo para que seamos como Él, un Dios de paz. El enemigo proporciona cosas porque Él es el Dios de la guerra, el Dios de la confrontación entre los hombres. Ahora, algunos dirán, bueno, entonces, ¿por qué Dios se levanta contra naciones y las destruye? Porque Dios es justo. Y repito, dentro de la justicia hay un momento en el que Dios tiene que darle a cada quien lo que merece. No se podría hablar de justicia si la gente no recibe lo que merece, ¿correcto? Como cuando usted es profesor. Usted no puede llegar y pasar a todos los estudiantes cuando unos estudiaron y otros no estudiaron. Usted no puede darle la misma nota a todos. Usted a unos tiene que aprobarlos y a otros tiene que reprobarlos. La reprobación a veces es vista con el típico argumento de es que el profesor me tiene bronca. Escuche, papá, cuando su hijo se acerque y le diga, papá, perdí la materia porque el profesor me tiene bronca, usted tiene que negarse a ese argumento. Cuando un hijo dice eso, el problema no es el profesor. Cuando un hijo dice eso, el problema es el hijo, que no estudió, que es un vago, que no hizo lo que tenía que hacer. El profesor le dio lo que ameritaba, y eso suele ser visto como si fuera una injusticia. Con Dios pasa igual. Entonces usted lee la Biblia, Dios destruyó a los territorios de Canaán, Dios destruyó a Siria, Dios destruyó a Egipto, Dios destruyó a Moab, Dios destruyó a Madián, Dios destruyó a Amalek. ¡Oh, ese Dios es terrible, es Dios de guerra! Una de las cosas que hace Dios él se llama el Señor de los ejércitos. Eso lo hace Dios porque tiene que hacer justicia, pero el plan original de Dios no es ese. El plan de Dios es la paz, la conciliación, la reconciliación. Que el enemigo se levantó contra él, un día tiene que ser sancionado. Es como el Estado. ¿El Estado qué quiere? El contrato social entre los hombres. Que en Colombia haya paz, pero algunos se levantarán en rebelión. ¿Qué hace el Estado? Combatir eso, utilizar los mecanismos de justicia, utilizar los mecanismos bélicos para combatir a aquellos que rompen con esa paz, como pasó en Estados Unidos hace 150 años, la guerra civil. El Estado del Sur los estados del Sur dijeron, vamos a separarnos, porque no estamos de acuerdo con eliminar la esclavitud. ¿Qué hizo el presidente de turno, que era Lincoln? Dijo, lo que ha mantenido este país como nación grande es la unidad. Entonces, básicamente, era unos queriéndose separar y el otro obligando a los del sur a que no podían partir esa unidad. Y hoy vemos que Estados Unidos es una de las mayores potencias del mundo. ¿Por qué? Porque han mantenido esa unidad política entre estados. El propósito de Dios es la paz. Y un día Él va a consolidar eso. Él va a consolidar ese imperio de la paz, porque eso será lo que reinará. Pero mientras tanto tiene que poner todas las cosas en su lugar.
Mientras tanto, las consecuencias de la desobediencia vendrán. Mientras tanto, las sanciones de Dios van a imponerse. Y a cada quien se le dará lo que amerita, amén, para que usted entienda que esa disociación no viene de Dios, viene de los hombres. Y él lo que hace permanentemente es invitar a que los disociadores, a que los rebeldes, a que los que se han levantado contra él recapaciten, se arrepientan. Por eso la palabra nos enseña que Dios es un Dios grande en misericordia y tardo para la ira. ¿Eso qué me habla? De un Dios que da miles de oportunidades para que la gente reaccione. Oiga, venga, reconcíliese, arrepiéntase de ese pecado, deje de hacer lo malo, deje de ser rebelde. Eso tiene consecuencias, eso un día vendrá la consecuencia. Yo no quiero eso, usted es el que lo quiere, venga a mí, reconcíliese conmigo, que reconciliado conmigo yo tengo todo para usted, le voy a proveer lo que necesita, le daré la paz, le daré la tranquilidad, le daré lo que usted requiere. Es el hombre el que se revela contra eso. Hace lo malo, ejecuta lo malo y le echa la culpa a Dios. No es Dios el culpable, es el hombre el culpable. ¿De quién es la culpa que hayan guerras? De los hombres. ¿De quién es culpa que haya hambre? De los hombres. ¿De quién es culpa que haya pobreza? De los hombres, de sus malas decisiones. Amén. Dios extiende la posibilidad para que eso se rompa, para que ahora, reconciliado con él, pidamos y recibamos lo que necesitamos, porque ya no es para nuestros deleites, como dice acá el apóstol Santiago, sino porque lo necesitamos. Dios es el Dios de la provisión y de la provisión de la necesidad real. Vaya, mire el mundo que demanda. Entra a una casa, hay 5 televisores, hay 4 carros, hay 7 computadores. Ahí me causa curiosidad que la gente en los medios de redes sociales se quejan mucho del cambio climático, de la explotación minera, de que cómo van a pobrecitos allá, están robándole el oro a unos, el agua está allí secándose. Oiga, yo la otra vez meditaba, si la gente supiera que uno de los grandes conflictos que la vida, que a nivel social y económico se viven, es a través de la explotación del coltan. El coltan es un mineral que se produce en África, en algunos lugares de Latinoamérica también. Y hoy se está matando la gente por el coltan. ¿Usted sabe para qué es el coltan? Para fabricar celulares. El ser humano es hipócrita, hermano. Entonces a través decimos celular, ¿y por qué todo esto? Cuando compramos celulares, estamos comprando coltan manchado de sangre, hermano. Ahora, yo no voy a hacer aquí una apología del no uso de celulares. Yo quiero es que usted se despierte su conciencia, hermano. O sea, Dios es el único que puede despertar una conciencia. ¿Ven? Hacia cómo está la tierra y el mundo. Y la única posibilidad que hay para la resolución de estas cosas es Dios. Amén. Porque mire lo que dice el Salmo 46:9, hermano. El Salmo 46:9 dice lo siguiente. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: versículo 9 dice: hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras, quiebra el arco, rompe la lanza y quema los carros en el fuego. Uno de los deseos de Dios es acabar con las guerras, hermano. Acabar con todo este escenario que entre hombres y demonios han producido. Ese es su deseo. Y un día lo cumplirá. Mire lo que dice el Salmo más adelante, el Salmo 140, versículo 2, dice. 1 y 2 dice, mire lo que dice el rey David, dice: líbrame, oh Señor, del hombre malo, guárdame del hombre violento. Ellos maquinan males en su corazón y cada día entablan contiendas. Mire lo que dice el rey David. ¿Cuánto peleó David? Mucho. ¿Sus manos quedaron manchadas de sangre? Sí. ¿Pero David fue el que ocasionó las guerras? No, hermano. David, Dios lo utilizó para consolidar un reino de Israel, pero también Dios lo utilizó como arma
para combatir a esos que se habían rebelado contra Dios y que habían ocasionado destrucción y maldad. Pero ¿cuánto hubiera David no hubiera querido la guerra? De hecho, su propio carácter me habla de que él no le gustaba la guerra. Cuando Saúl se levantó contra él, ¿cuánto le gustó enfrentarse contra Saúl? No quería eso. Era el rey. De hecho, lo amaba, lo respetaba. Era Saúl el que estaba encarnizado contra él. Y tuvo un día la oportunidad de atravesar el cuerpo de David, de Saúl, y no lo hizo. Era un hombre entendido. Era un hombre que entendía lo de Dios y era un hombre como que la palabra dice que era conforme al corazón de Dios. Pero un día tuvo que enfrentarse a los enemigos de Dios. Así como le tocó a Josué. Así como le tocó a Caleb. Pero ellos conocieron fue al Dios de paz. De hecho, la ley de Moisés contempla que todo hombre pagano de otro pueblo que quisiera añadirse al pueblo de Israel tenía la posibilidad de hacerlo. ¿Cuál era la condición? Reconciliarse con Dios y reconciliarse con Israel y cumplir los mandatos que Dios había dado. Ese es Dios. Un día Amalek recibió su merecido porque no aceptó la propuesta de Dios. Y los enemigos de Dios fueron aplastados porque en vez de acercarse a Dios, recrudecieron su maldad y su rebelión. Es eso lo que pasa. Y mire, aquí mismo en este salmo, mire cómo después en el versículo 3 me habla acerca del nutriente que hace que las guerras emerjan. Ahí está, dice. Habla de los hombres malos en los primeros dos versículos, de los hombres violentos que entablan contiendas, dice. El versículo 3 dice, mire, agudizan sus lenguas como una serpiente. Veneno de víbora hay debajo de sus labios. ¿Dónde comienzan las guerras? ¿Dónde comienzan los pleitos? En la lengua, hermano. Cuando comienzo a hablar del otro, cuando comienzo a señalarlo, cuando comienzo a condenarlo, cuando comienzo a juzgarlo, a hablar mal de él, a hacer guerra con la lengua. Es tan poderosa la lengua, hermano, que la murmuración, Dios la asimila al homicidio, hermano. Que usted con la lengua puede destruir prestigios, puede destruir dignidades. Usted con la lengua puede destruir honras. La lengua es destructora, hermano. Y así como las guerras comienzan con la lengua y llegan a ser guerras mundiales, impresionante como a eso llega la lengua. Nosotros tenemos que, desde nuestra propia vida, desarticular lo que éramos antes al punto de que nuestra lengua no puede ser ya más un instrumento de guerra, a no ser que sea guerra espiritual, que con eso finalizaremos. Nuestra lengua no está para destruir personas, ni para acabar dignidades, ni honra. Ojo con eso. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Hay gente que es frontal con su lengua ponzoñosa. Y muchas veces dicen, es que yo soy franco, yo ando por delante, como si eso fuera una virtud. Andar aplastando a todo el mundo porque es que soy franco y acabo con todos. No, la palabra dice, oiga, pare un momento. Usted vaya y mire la viga que hay en su ojo, antes de que vaya y ayude a quitar la paja en el ojo ajeno. Ya si usted hace eso, ya no es un acto de destrucción, sino un acto de misericordia. Pero primero, uno tiene que ponerse en condición para ser alguien legítimamente allí, puesto para ayudar a otro, ya no para destruirlo, sino para ayudarlo. Pero lo que generalmente pasa con el hombre es destruye, trata de acabar con el otro, aplastarlo. Ahora, lo terrorífico de todo esto, en el mundo es normal, la gente chismosa, la gente que se agarra unos con otros a punta de lengua, eso es normal, pero que esté pasando en la iglesia, gente que a toda hora anda detrás de los hermanos, mirando a ver el defecto, o a ver en qué tropieza, o a ver en qué palabra falla para caerle encima, para señalarlo, para murmurar detrás de él, para conspirar contra él. Terrible, hermano, eso no puede existir en la iglesia, porque nosotros vamos en una obra inversamente proporcional a la del mundo, hermano, al punto que nuestra lengua tiene que volverse una lengua de paz, de bendición.
La palabra de Dios dice que el que refrena su lengua, mismo Santiago lo dice, se convierte en un varón perfecto, hermano. Ahora, ¿cuál es el paréntesis? Hay unos que son francotes y creen que la berraquera es eso, pero hay otros que son ponzoñosos utilizando la cacofonía. ¿Cómo así que es eso, pastor? Utilizar lo que otros han dicho para atacarlo a usted, para cuestionarlo, para señalarlo, para tratarlo de destruir. ¿Me está entendiendo? Es que fulano de tal dijo tal cosa para destruirlo a usted. Es que el video tal lo utilizo lo que otro dijo para señalarlo a usted. Eso muchos hacen. Eso es lo que se conoce en el mundo como el indirectazo. ¿Sí? El indirectazo utilizando los lentes de otros, la lengua de otro para atacarlo a usted. Eso lo ve uno mucho en la iglesia. Y en algo que nosotros llamamos el ministerio de la crítica. Cuando acá Dios instituyó un ministerio de la crítica, del continuo señalamiento entre hermanos. El apóstol Pablo dice que tenemos que batallar por la defensa de la doctrina, pero una cosa es defender los postulados doctrinales y otra cosa es el ataque personal, hermano. En las defensas doctrinales, claro, la palabra siempre sale a la luz, la revelación del Dios siempre queda allí establecida. Pero en el ataque personal, hermano, ¿qué hay? Eso es de un hombre, como dice acá, de un hombre violento. Eso es de gente que maquina mal en su corazón. Eso es de gente que entabla contienda. Eso es de lenguas agudizadas como la serpiente, como dice acá el rey David. Miren lo que dice el Proverbio 29, hermano. Miren lo que dice. Dice en el versículo 22, miren lo que dice. Mire, el hombre iracundo suscita contiendas. O sea, promueve, desarrolla, promociona contiendas. Y el furioso comete muchas transgresiones. Me está hablando del irascible y me está hablando del furioso. Santiago habla de las pasiones. Estamos hablando de pasiones desenfrenadas y de furia, de ira. ¿La ira de quién es? El diablo, hermano. La rabia, el resentimiento. Ahora, usted aquí tiene que saber, tiene que aprender a discernir las cosas. Hay personas que parecieran personas llenas de ira, pero realmente no lo son. Hay personas que tienen algún grado de tosquedad en su forma de hablar, pero usted va y mira, son hombres llenos de amor. Yo lo invito a que usted mire una predicación bien tremenda de Gigi Ávila. Como hablaba él, duro, frontal. Cualquiera puede decir, qué señor tan bravo. Zapateaba en el altar. Pero tanto el Espíritu Santo en él, como la gente que lo conoció de verdad, su círculo eclesial, familiar, la gente a la cual él ministró, puede dar testimonio de que era un hombre lleno de amor de Dios. Lleno del amor de Dios. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que aprender a mirar el trasfondo de las cosas. Ahora, hay hombres que aparentemente son dulces, suaves, pero tienen mucho odio en su corazón, rabia en su corazón. Y camuflan esa rabia de apariencia, de dulzura aparente.
Ojo, hermano, porque una de las cosas que aprendimos en el prejuicio y todo esto del orgullo, de la altivez, es Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no juzga por la apariencia. ¿Sí? Dios no juzga por la apariencia, sino por la realidad del corazón. Allí usted puede evaluar a una persona. A veces los hombres tenemos momentos donde nos ponemos bravos, hermano. Pero usted va a conocer un varón, en un varón de Dios, si está el amor de él o no, cuando usted ve que ese pico de molestia le dura poco, hermano. Rápidamente pasa de la ira a la mansedumbre, al amor. La palabra de Dios dice, hermano, airaos, pero no pequéis. Esto lo dice Dios basado en el conocimiento de los hombres. O sea, Dios dice, somos personas que a veces nos ponemos bravas. Pero dice el Señor, pero el hombre de Dios no peca. ¿Cuál es el peca? El que ya el que ya irradia esa maquinación de maldad. El que ya lo lleva a hacer su estilo de vida, su núcleo de comportamiento, de carácter. Airaos puede pasar, pero no pequéis. ¿Quién es el que peca? El que conspira, el que promueve la violencia, el que promueve la ira, el que promueve las contiendas, el que promueve las guerras y los pleitos. Ese es el que peca. Porque la persona que vive en esto es un vector de maldad. O sea, ya no es un instrumento en las manos de Dios, sino que se convierte en un instrumento en las manos del diablo. O sea, hay gente en la iglesia cristiana que no son instrumentos de Dios. Son instrumentos del diablo, hermano. Yo quiero que usted haga un ejercicio. ¿Cuán difícil le es a usted perdonar? ¿O cuán fácil es perdonar? Puede hacerlo de las dos formas. Y quiero planteárselo a usted y compartiéndole algo en lo que yo entendí que Dios me había hecho de nuevo. Una de las cosas que más me hizo entender que yo había nacido de nuevo era que me era imposible odiar. Cuando antes en el mundo yo odiaba por cualquier razón. Por la razón más insignificante tenía resentimiento. Odiaba. Dios me quitó eso en un nuevo nacimiento. Y digo ahora, Dios le da a uno la capacidad de que las ofensas uno las supera rápidamente. ¿Qué tan rápido usted supera algo? Hay gente que el regaño, duran años para perdonar un regaño. ¿Cuánto demora usted para perdonar un regaño, hermano? ¿Un año? ¿Dos? ¿Sí me entiende? Ahora, si el regaño es justo, ¿por qué? ¿Por qué le duele tanto eso, hermano? La palabra no dice que Dios al que ama castiga. Entonces, hermano, hay que entender estas cosas. ¿Somos vectores de paz o vectores de guerra? Yo pregunto. Porque usted es un vector de guerra, usted puede aparentar todo lo que quiera, pero instrumento de Dios no va a ser. Puede ir a muchos lugares, aparentar ser misionero, hasta pastor, lo que sea. Pero si usted no ha cambiado eso, ¿qué bendición puede venir a través de eso, hermano? Pues dice el viejo adagio, usted no le puede pedir peras al olmo. Usted no le puede pedir manzanas a un olivo, hermano. Usted no le puede pedir buen fruto al árbol malo, ni viceversa. Ni creer que el árbol bueno va a dar fruto malo. Las cosas como son, hermano. Y por eso Dios nos habla esto. Mire lo que está diciendo allí acerca del hombre. Dice, el hombre iracundo suscita contiendas y el furioso comete muchas transgresiones. Es tendiente a la rebelión, al conflicto, a la disensión, a la contienda. Perdón. Vamos al Proverbio 10, más atrásito. Dice lo siguiente, dice. 10:12 dice. El odio despierta contiendas.
El odio despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. O sea, ya me habla de una intervención de Dios. El Dios de paz quiere intervenir en los corazones conflictivos, hermano. En los corazones que les gusta el pleito, al corazón que le gusta la contienda y la disensión. Dios quiere intervenir allí, porque allí hay un problema. Y hay gente que cualquier cosa lo vuelve un problema. Hablamos hace varios domingos acerca ¿cómo es el término? Me olvidó el término. La persona que se hiere fácilmente. Del hombre susceptible. Todo lo convierte en una ofensa. Cualquier consejo, cualquier llamada de atención, cualquier llamada al orden, lo convierte en una contienda. Susceptibles. Cualquier acto lo convierte en una contienda. Susceptible. Eso lo hablábamos hace varios domingos. Dice, el odio despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. Amén. El amor cubre todas las faltas. Tenemos que dejar que Dios transforme eso en nuestras vidas. Porque la guerra entre hombres es lo que le gusta al enemigo. Ahora, hermano, nuestra guerra, dice la palabra, no es contra los hombres. Nuestra guerra es contra los demonios, amén. Eso está en Efesios capítulo 6. Contra principados, gobernadores, potestades, huestes de las tinieblas. Contra ellos sí hay guerra. Contra los hombres no. Y mucho menos contra nuestros hermanos. ¿Nuestra guerra es contra la policía? No. ¿Nuestra guerra es contra los políticos? No. ¿Nuestra guerra es contra nuestros vecinos? No. ¿Contra las sectas? No, hermano. Nosotros predicamos la verdad. Sin andar atacando a nadie, ni haciendo referencias acá a nadie. Hablamos la palabra de Dios, la palabra profunda, ¿no? La palabra mal interpretada, ni dogmas amañados desprendidos de la Biblia, no, la verdad, hermano. Y la verdad hoy nos está diciendo cuál es la estructura de la guerra. ¿Y la guerra de quién es? ¿Y quién la promueve? ¿Y quién está en contra de ella? ¿Ven? Quiero cerrar con Romanos 15, 33. Voy a cerrar con este versículo. Romanos 15, 33 dice, un versículo hermoso, corto y hermoso, dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de paz. Eso es lo nuestro, hermano. La paz. Ahora, una de las cosas que a mí más me sorprende, y tal vez es una especie de huella que ha dejado tanto conflicto entre los hombres, es una estigmatización, una satanización del debate y del discurso y de la confrontación de ideas, hermano. Nosotros podemos tener diferencias como seres humanos, formas de ver ciertas cosas, incluso dudas respecto a ciertas cosas teológicas, doctrinales, que de pronto no coinciden con las de otros. Y podemos hablarlas, pero ¿quién ha dicho que hablarlas? ¿Quién ha dicho que confrontarlas es ir a la guerra, hermano? Hay gente que convierte de todo una guerra. Una guerra sin tregua, sin cuartel. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pretribulacionistas se están comiendo de las mechas con los postribulacionistas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los que dicen que falda sí y están encarrados de las mechas con los que falda no? ¿Por qué, hermano? Por bobadas. Bobadas, hermano. ¿Por qué la rabia lleva a unos a que por el testimonio de algunos malos se levanten contra los principios de Dios? ¿Por qué? Ya convierte en una guerra
No solamente una guerra contra los hombres, sino que termina siendo una guerra contra Dios. ¿Por qué? Todo lo convierten en guerra. ¿Por qué no podemos hablar, abrir la palabra de Dios y mirar que Dios sea el que dirima las cosas y el que nos revele las cosas que a este punto de nuestras vidas están en duda y en incertidumbre, hermano? Tenemos que ser vectores de paz, hermano, y que el Dios de paz habite en medio de todos nosotros. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude, que nos limpie de todas estas cosas y que seamos, Señor, como el Señor, ciudadanos de paz. Amén. De amor, del amor que cubre multitud de pecados. El amor que destruye las contiendas. ¿Sí? La palabra de Dios dice, la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Cuál es la blanda respuesta? El amor. Amén. Contra el amor no hay pelea. Vamos a orar. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido tener, Señor, para predicar, para impartir tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, y pedimos, Señor maravilloso, que nos ayudes, Señor. Tu palabra dice que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy pedimos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, que toques nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy hemos entendido que la guerra convencional no es nuestra guerra, Señor. Es la que le gusta al enemigo, al diablo, levantar hombres contra hombres, naciones contra naciones, codicias contra codicias, exacerbaciones del alma contra exacerbaciones del alma, pasiones contra pasiones. Nosotros no queremos esto, Señor. Queremos la paz. Primero la paz contigo, Señor maravilloso. Queremos hoy pedirte, Señor, que haya paz contigo, Rey de la Gloria. Paz contigo. No queremos conflicto contigo, Señor. Si hemos fallado, perdónanos, Señor. Si hemos tropezado, perdónanos. Si hemos tal vez resbalado, perdónanos. Si hemos visto, hablado, escuchado lo que no debíamos. Si tuvimos dudas en nuestros corazones, Señor, perdónanos. Incredulidad, perdónanos. No queremos tener conflicto contigo, Señor. Hoy venimos con un temor delante de ti. No queremos perdernos, no queremos, Señor, no queremos caer en el resbaladero, caer en el precipicio. Guárdanos de todo mal. Queremos estar contigo, Señor. Límpianos con tu sangre, límpianos con tu poder, Señor. Llénanos con el Espíritu Santo, Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Rey de la Gloria, por el poder que hay en ti, Señor. Tócanos, toca las vidas de mis hermanos allí. Toda violencia, Señor, toda rabia, quítala, todo resentimiento, Señor. Todo dolor, quítalo, Señor. Toda susceptibilidad, Señor, toda inclinación a la contienda, a la guerra. Hay gente que se pelea con el vecino, que se pelea con la familia, que se pelea con el de la tienda. Todo es pelea. Una cola en un banco es pelea, sacar el carro a la calle es pelea, caminar por el parque se pelea con todo el mundo, con el que tiene perro, con el que tiene gato. Señor, no estamos para eso. Se pelean entre hermanos, el uno se pelea con el otro, el uno compite con el otro, el uno habla mal del otro. Señor, elimina, destruye toda murmuración, todo odio, resentimiento, toda tendencia a la contienda, a la disensión, Señor maravilloso, a la escaramuza, Señor maravilloso, a la pelea, Señor maravilloso, a la discordia. Destruye esto. Hoy te entregamos estas cosas en el nombre de Jesús, Señor. Trae paz, Señor, en los matrimonios, que haya dulzura, que haya amor, que haya comprensión, que las diferencias se hablen, se debatan con cariño, con amor, Señor, y también tengamos la paciencia de entender que unos somos diferentes a otros, Señor. Que a uno les gusta una cosa, a otros les gusta otra cosa, la comida, el vestir. Señor, hay ciertas cosas, que hay diversidad de gustos, Señor, pero lo que sí tenemos que tener claro es que, Señor, tenemos que tenerte a ti de primero. Tú debes ser nuestra razón, Señor. En eso está la paz, en entender que aunque seamos diferentes, amamos al Señor.
buscamos la presencia de Dios. El reino de los cielos está esperándonos a nosotros. Cristo es el único camino. El Padre, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La necesidad de la intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ayúdanos, Señora, a que estas cosas queden sanadas en los matrimonios, en las familias, entre hermanos, Señor maravilloso. Y aún si hay posturas, ciertas posturas del conocimiento bíblico en las que no coincidimos, ayúdanos, Señor, a hablarlas con amor, a discernirlas, a estudiarlas, a eliminar todo prejuicio, toda violencia, Señor, en el argumento. Señor, todo señalamiento, toda tendencia a la destrucción, al aplastamiento del hermano. Señor, ayúdanos a eliminar estas cosas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y todo eso de la franqueza y que yo voy hablando de frente y así soy yo, quita todo esto en el nombre de Jesús. Y que seamos capaces de exhortar con amor, de hablar con amor, Señor maravilloso, de tener coinonía, Señor, de tener armonía, Señor, de tener sinfonía en tu amor, maravilloso Dios. Que si llegamos a hablarle a un hermano algo en lo que está mal, lo hagamos con amor. Mire, hermano, pasa esto, lo hagamos con sabiduría, no avergonzándolo en público, Señor, no señalando, no mandando indirectazos, Señor, no mandando sablazos, ni lápidas, ni piedra contra el hermano. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor, a que nos ayudemos los unos a los otros, a que nos perfeccionemos los unos a los otros, a que nos apoyemos los unos a los otros, a que soportemos las cargas los unos de los otros en amor, Señor maravilloso. Y que el Dios de paz, Señor Santo, sea nuestro baluarte, nuestra esencia, nuestra inspiración, en el nombre de Jesús. Señor, todo espíritu de guerra, de violencia, de disensión, de contienda, de división, de conflicto, de partidismo, todo espíritu de apasionamiento, de fanatismo, en el nombre de Jesús, lo atamos ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y lo echamos al abismo. Sale fuera esto de las vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, sale esto de las vidas ahora mismo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, y te glorificamos en esta hora, Señor. Haz libre a tu pueblo, Señor, y queremos de verdad, Señor, nunca más hacer parte de este escenario diabólico, Señor, en el nombre de Jesús. Y danos la fuerza, la determinación y el poder, Señor, para, Señor, tener sí guerra contra los demonios, Señor. Danos la autoridad, Señor, el poder, la unción, el fuego, para tener la guerra que nos corresponde, Señor, que es contra todos aquellos que se han levantado contra ti, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias, Dios maravilloso, por este tiempo. Toca, llena tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, por el poder que hay en ti, Rey de la Gloria. Señor, atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y pedimos en esta hora, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, Señor. A todos aquellos que han sido leales y fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, Señor, bendícelos. Tu palabra dice que reprende tú el devorador de sus vidas y abre las ventanas de los cielos para que haya abundancia sobre abundancia. Bendice los lagares, los graneros, las despensas, las mesas, las alacenas, los lugares de reserva, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús. El fruto de las manos, del conocimiento, bendice las tierras, los ganados, las cosechas, en el nombre de Jesús. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, Señor. Que seamos prosperados en todo como nuestra alma prospera. Y también ordenamos ahora mismo que toda enfermedad salga de los cuerpos en el nombre de Jesús. Que venga una unción poderosa en el nombre de Jesús, porque está escrito que por la llaga tuya somos sanados y curados, maravilloso Dios. Toca a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos en esta hora, Rey de la Gloria. Señor, toda enfermedad quede clavada y todo en la cruz del Calvario, y todo espíritu de enfermedad quede atado y echado al abismo en nombre de Jesús. Señor, gracias, Dios. Señor, gracias. Lleva a tu pueblo en paz, Señor, a sus quehaceres, a sus itinerarios. Llena sus aposentos de tu presencia, Señor. Pedimos que seamos llenados de tu espíritu, el espíritu de temor, de consejo, de poder, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento. Señor, tu chequina,
tu columna de fuego en medio de nosotros, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, afirmándonos en el gozo de la salvación y pidiendo que tú acampes alrededor de los que te tenemos para que nos defiendas, Señor. Señor, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas, Señor maravilloso, y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Dios de paz los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el martes en la oración de intercesión. Amén y amén. Un abrazo para todos.